Hola, muy buenos días, doctora y compañeros. El documental tratará sobre el cáncer oral o bucal. A lo largo del video estaremos respondiendo algunas preguntas como qué es, cómo identificarlo, las causas por las que sale o los síntomas. A lo largo del video, algunos doctores se tomaron la molestia de practicar con algunos de nuestros compañeros para responder algunas ciertas dudas que nosotros teníamos. También tenemos entrevistas e información que nos puede ayudar a saber cómo identificar el cáncer bucal. Comencemos. Hola, buen día. Nosotros somos de la Universidad del Sur, del segundo A de odontología. El día de hoy le vamos a hacer una entrevista a los siguientes odontólogos del tema cáncer oral. El día de hoy nos encontramos en Farmacia VIP. Le vamos a hacer una entrevista a la doctora. el doctor Elaine. ¿Ya? Son alteraciones inflamatorias de la mucosa oral que las células que se encuentran en la mucosa oral se alteran generalmente por factores de riesgo que tiene presente el paciente. La edad, el hábito de fumar, los traumatismos, las prótesis desajustadas, el alcoholismo, todos esos factores de riesgo son los que contribuyen de manera mantenida a que se altere la mucosa bucal. O sea, esos son los grupos poblacionales que más predisposición tienen. Y otro factor de riesgo es la predisposición genética, según la característica de las familias de las personas. ¿Cómo podría identificar un cáncer? Pues facilito. Tienes que tener en cuenta el cambio de coloración de la mucosa, que vaya a haber un aumento de volumen, que sea indoloro, que tenga más de 15 días de evolución. Te vas a dar cuenta que el paciente lo único que te va a manifestar o es un aumento de volumen, se puede presentar en forma de una úlcera de más de 15 días que no cicatriza. Entonces tienes que fijarte que haya manchas blancas o manchas rojas en mucosa. Tienes que fijarte que hay un aumento de volumen que no cede y que generalmente no duele. El aumento de volumen de la neoplasia bucal no duele. Ahí lo puedes diferenciar con un acceso periapical agudo, que la clínica es otra. El acceso agudo duele, hay cambio de color. El tumor no. Se va a presentar asintomático, tiene varios días de evolución. Tienes que fijarte si hay un nevus o un lunar, que es de coloración oscura, que empieza a crecer, que empieza a picar, que el paciente te empieza a dar esos síntomas. Puedes tener una úlcera en la cavidad oral que apareció así de manera aparente, así sin daño aparente, y la úlcera pasó más de 15 días y no cicatriza. Entonces esos son elementos que tienes que tener en cuenta. Importante la historia clínica del paciente, la anamnesis que tú le puedes lograr hacer al paciente, donde tienes que hacer un examen físico exhaustivo y preguntarlo todo, sobre todo los hábitos del paciente. La edad que tiene, si tiene predisposición genética, si es fumador, si el paciente es alcohólico, si es un paciente que se droga, si es un paciente que tiene insuficiencias nutricionales, el estado socioeconómico del paciente, porque dónde vive, con qué personas se relaciona. Esos son todos factores que tú tienes que tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente con cáncer bucal, porque se supone que una persona que tiene condiciones de vida favorables es una persona que tenga un sistema inmunológico que no esté deprimido. Entonces, esa persona es menos probable de tener este tipo de enfermedad. Se manifiesta más en esas personas que tienen un sistema inmunológico deprimido. ¿Por qué? Por una mala alimentación, por vicios, por hábitos mantenidos. Sobre todo, el hábito de fumar. Vas a ver una mancha leucoplásica blanca en las mucosas, puede ser del labio, en la mucosa del carrillo, de preferencia, es donde lo puedes localizar.
Esos son algunos ejemplos que te pongo, ¿no? Entonces, todos esos hábitos de manera mantenida altera la mucosa oral y puede producir un carcinoma epidermoide a largo plazo. Una prótesis desajustada, un paciente tiene una placa puesta por mucho tiempo que se desajustó y te empieza puede hacer sobre el paladar duro una estomatitis subprótesis, porque el paciente no se la quita, porque no descansa de ella, etc. Igualmente puede ser abajo, que haga un épuli fisurado. Vas a ver la bandeleta esta fibrosa sobre la mucosa oral por la misma placa que se mueve. Generalmente eso pasa con prótesis acrílica, que pasa y vas a ver el aumento de volumen. Esas son algunas de las patologías que puedes encontrar. ¿Y en el tiempo que lleva laborando usted, le ha tocado algún paciente con cáncer bucal? Así, francamente, como carcinoma epidermoide, no. He visto leucoplasias, mucosas leucoplásicas, pero bueno, eso tiene su clínica y aparte un seguimiento. Yo vengo de Cuba, yo no soy mexicana, por tanto la escuela mía es otra. Y allá el sistema de salud trabaja diferente, porque hay un departamento que es prevención precoz del cáncer bucal. Y cuando tú ves a algún paciente con alguna normalidad en las mucosas, automáticamente se refiere o se remite a este departamento y ellos son los que se encargan de darle el seguimiento. Lo que lleve, toma de biopsia, eso va a anatomía patológica y en dependencia del resultado de la biopsia es la conducta que se toma con el paciente. Si lleva cirugía, si no lleva cirugía, si lleva quimioterapia, en dependencia del resultado de la biopsia, el seguimiento que lleva el paciente. Bueno, muchísimas gracias. El día de hoy nos encontramos con la doctora Yanira Nava, del consultorio Similares. Buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema cáncer oral. Para usted, ¿qué es cáncer oral? Bueno, el cáncer oral para mí sería una multiplicación de células anómalas en cualquier comunicación o acercamiento de la boca, que puede ser a nivel de encías, en lengua, en paladar, duro o blando, o ya sea a nivel de campanilla, o bien ya incluyendo lo que es vía respiratoria, laringe y tráquea. Bueno, ¿cómo podría identificar si es cáncer lo que tiene el paciente? El paciente se somete a varias pruebas, varios estudios clínicos. Entre ellos viene el área clínica principalmente. Se toma un cuadro en base a serie de signos y síntomas que presenta el paciente, dependiendo de la localización. Puede empezar con una pequeña lesión, la cual se puede ir profundizando, cambiando la coloración de la mucosa. Y posteriormente, depende de la parte que esté afectada, pues la normalidad o el procesamiento de una tumoración que se pueda presentar. Ok, en este tiempo que usted lleva laborando, ¿ha tenido algún paciente con este tipo de cáncer? En total, no, porque mi área ha sido más la área científica, más en el proceso de investigación y trabajo más con niños, con el área pediátrica. Entonces, si he visto 2 pacientes con cáncer en lengua, han sido muchos. Donde sí se ven muchos pacientes así es en el Instituto Nacional. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Alejandro Mas. Soy docente universitario de la licenciatura en odontología en distintas materias. Soy cirujano dentista de práctica general. Estoy estudiando una especialidad en ortodoncia en el Instituto de Actualización de Profesionistas en la sede sureste Mérida y tengo un diplomado multidisciplinario de cáncer bucal. De igual manera, algo que podrías agregar como parte de mi experiencia es que durante mi servicio social yo estuve en un centro de salud urbano, que fue el Centro de Salud Urbano de Valladolid, en donde se manejaba, era un centro de salud escogido para utilizar el CIBEPAP, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Patologías Bucales. Entonces, durante mi estancia en el servicio social, como odontólogo pasante del servicio social, tuve la capacidad de hacer brigadas de inspección, de diagnóstico y de prevención
para cáncer bucal, identificando patologías, lesiones premalignas o patologías bucales que podrían ser consideradas lesiones premalignas para evitar que las personas tuvieran una cronicidad en ese tipo de patologías y pudieran desenvolverse como cáncer propiamente hablando. Por definición, el cáncer es una proliferación incontrolada e inconsistente del número de células en el organismo. El cáncer oral es una proliferación incontrolada e inconsistente de células propias de la cavidad oral. El 90% del cáncer que se produce a nivel bucal es carcinoma de células escamoides. El otro 10% corresponde a un cáncer de otro tipo, que pueden ser diferentes tipos de cáncer. El cáncer se puede clasificar dependiendo del tipo de cáncer con el que se cataloga, con el tipo de lesión, con el que se cataloga. Lo importante del cáncer es saber identificar previamente la sintomatología, más que nada, no es tanto, sino la lesión premaligna. Una lesión premaligna es una lesión que puede evolucionar en un cáncer. Los diferentes tipos de lesiones premalignas que existen pueden ser lesiones premalignas blancas, como es en el caso de la leucoplasia, en el caso de lesiones premalignas ulcerativas, como una úlcera en la cavidad oral, y pueden haber lesiones premalignas azul violáceas, pueden haber lesiones premalignas amarillo cafés, que pueden evolucionar un melanoma, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinfín de lesiones premalignas. Entonces aquí lo importante es saber identificar el tipo de lesión premaligna. Una lesión premaligna que está presente es responsabilidad del odontólogo de práctica general saber identificarla. La mayor parte de la situación en cáncer bucal es que es diagnosticada en estadios tardíos, ¿sale? O sea, ya es diagnosticada demasiado tarde cuando el cáncer está muy avanzado, y eso se debe porque los odontólogos de práctica general no saben identificar el tipo de patología que se presenta en la cavidad bucal. Y pues obviamente para poder identificar adecuadamente las lesiones premalignas, pues hay que tener un conocimiento de patología, de lesiones premalignas y de cáncer en general. Entonces, si el odontólogo de práctica general tuviera el conocimiento necesario en patología y en lesiones premalignas, no tendría problema en diagnosticar adecuadamente el cáncer, y el cáncer se detectaría de manera temprana y oportuna. Entonces ya no tendríamos casos tan avanzados de cáncer en fase terminal. Hay una manera muy sencilla en la que se puede detectar el cáncer bucal, que es algo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que se llama la autoexploración bucal, en la que se le enseña a la misma persona cómo autoexplorarse en una cantidad de tiempo determinado para que él pueda identificar lesiones que no tenía anteriormente, como una úlcera, como una manchita, como una mancha roja, una mancha café, una mancha negra, una mancha blanca, que a lo mejor en ese momento son lesiones premalignas, pero si las diagnosticamos no se convierten en cáncer. En mi práctica general o en mi experiencia, el único acercamiento que yo he tenido con pacientes con cáncer fue en el diplomado multidisciplinario de cáncer bucal. Yo tomé un diplomado multidisciplinario en cáncer bucal en el Centro Estatal de Oncología de Campeche, en donde tuvimos acceso a piso para poder ver a los pacientes hospitalizados por cáncer bucal en Campeche, y poder estudiar más bien los casos para el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano, enseñarles a los pacientes que no tenían cáncer, que eran sus familiares y las personas con las que los acompañaban, enseñarles la autoexploración a la cavidad bucal. Hacíamos brigadas para poder detectar las lesiones premalignas para poder tratarlas oportunamente. Buenas tardes, doctora. El día de hoy voy a entrevistar a Emanuel Sáenz acerca de los temas de diagnóstico, tratamiento y prevención de cáncer bucal. Emanuel, voy a hacerte una serie de preguntas acerca sobre el cáncer bucal y sobre qué consecuencias conlleva el no llevar una vida sana. Ok, comencemos.
La primera pregunta, pues efectivamente, ¿cómo podemos identificar y diagnosticar el cáncer bucal? Ok, ¿cómo identificamos como doctor cuándo es cáncer bucal? Esto está relacionado con nuestra consulta intraoral con nuestro paciente. Lo que vamos a hacer es buscar en boca las zonas patológicas. Obviamente necesitamos tener nuestros conocimientos básicos de qué es salud y qué está mal. Vamos a buscar zonas como zonas ulcerativas, zonas blancas, leucoplasias bien definidas, no delimitadas, así como llega a ser zonas oscuras que nos pueden dar un diagnóstico un poquito más grave de lo que puede ser un cáncer bucal. Ok, bueno, entonces ya una vez identificando ese tipo de situaciones que me estás comentando, ¿cómo podemos saber que efectivamente se trata de cáncer? Ok, por supuesto, claro, un diagnóstico clínico no nos determina si es cáncer o no, qué tipo de cáncer es. Lo que hacemos en este paso, en este punto, es llevarnos de la mano con un experto, un patólogo bucal. Lo que él va a hacer es tomar una biopsia, una muestra del tejido, para mandarlo a un laboratorio y determinar mediante pruebas concisas las células precancerígenas o cancerígenas que pueda tener esta lesión, ahora sí que esta patología que estás viendo tú en boca. Bueno, entonces una vez identificando que realmente se trata de cáncer, independientemente de dónde se encuentre, en qué parte pues, de la cavidad oral, ¿cómo podemos saber que no se ha expandido a otras partes del cuerpo o de la misma boca? Ok, una vez que las pruebas de laboratorio te dieron positivo a cáncer, obviamente lo que hizo el patólogo es tomar una muestra y un poquito más del margen para saber la delimitación, la metástasis. Lo que hacemos ahora es realizar una serie de pruebas, como son la endoscopía. La endoscopía lo que es introducir en el tracto, en la garganta, una pequeña cámara especializada que va a tomar fotos o video, y así podemos analizar los tejidos de la garganta, ya sea que esté ulcerado, leucoplasia, lo mismo que en boca, pero en garganta. Igualmente lo que hacemos es mandar radiografías, lo que es una radiografía, tomografía, radiografía computarizada. Ah, ok. Bueno, entonces, sabiendo eso, ¿cómo sabemos en qué etapa de cáncer nos estamos encontrando? Más que nada eso nos lo determinan las pruebas de laboratorio. Ya hablamos que una prueba te va a lanzar el diagnóstico diferencial, qué tipo de cáncer es, así como en qué etapa está, Okay. Ya sea etapas en números romanos, etapa 1, 2, 3 o 4, donde la etapa 1 es la localización clínica del cáncer, ya sea paladar, cualquier tipo de tejido en boca, mandándonos a una etapa 4. Una etapa 4 ya es mucho más agresiva, ya lo estamos hablando de metástasis o diseminación, propagación a otros órganos o tejidos del cuerpo. Ok, entiendo. Bueno, vaya, ya sabiendo todo lo que me has dicho anteriormente, ¿qué tipos de tratamiento se le podría dar a una persona ya, pues, lamentablemente teniendo cáncer? Ok, la primera instancia, el tratamiento que se debe llevar a cabo es la cirugía o extirpación de la lesión neoplásica. Estamos hablando de que podemos eliminar en temprana edad únicamente la lesión, o en casos un poquito más graves donde tenemos que ya extirpar lo que viene siendo gran parte de mandíbula, partes de lengua, inclusive partes del cuello. También necesitamos realizar cirugías donde se extirpa lo que son los ganglios linfáticos para evitar propagación de células cancerígenas. Ok, tengo entendido que para hacer una cirugía el tumor maligno tiene que estar bien delimitado, ¿no? ¿Qué se hace en caso en el que realmente no existe una delimitación? Bueno, en estos casos lo que se debe hacer es extirpar un poco más allá de la lesión, abarcar un poquito más, un poco más del margen. Ok, pero ¿existiría algún otro tipo de tratamiento aparte de la cirugía? Sí, por supuesto, no se delimita únicamente a cirugía, obviamente por la diseminación que hay y debe haber. Hablamos de tratamientos como son la radioterapia, donde máquinas fuera del cuerpo van a arrojar grandes cantidades de energía, protones, rayos X. ¿Para qué?
para eliminar las células cancerígenas que se encuentran en tejidos, organismos, inclusive en torrente sanguíneo. También tenemos lo que es la quimioterapia. La quimioterapia es la administración de químicos dentro del organismo que va de la mano con la radioterapia para aumentar la efectividad y así, al igual que la radioterapia, eliminar las células cancerígenas. También tenemos, ahora sí que en grandes instancias, cuando estas dos pruebas no funcionan, tenemos lo que son la inmunoterapia. Ok, eso ya es cuando ya la etapa, ninguna de las anteriores ha funcionado y es de última instancia. Ok, bueno, entonces realmente ya teniendo en claro todo eso, yo creo que las personas deberían hacer conciencia. ¿Cuáles podrían ser algunas medidas preventivas para que claramente no suceda el cáncer bucal? Bueno, obviamente no somos capaces de prevenir el cáncer, no hay medidas, no hay vacunas, no hay nada, pero sí se puede llevar a cabo medidas en casa como son la dieta balanceada, una rutina rigurosa de buen ejercicio, así como evitar lo que es el cigarro, más que nada porque ese es un agente cancerígeno comprobado científicamente. Ok, pues sí, realmente pues está muy claro que llevar una vida saludable, una vida sana, es lo más recomendable para disminuir los riesgos de cáncer sin duda. Exactamente, sí. Bueno, pues muchas gracias, Emanuel, por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué es el cáncer bucal? El cáncer bucal se produce en los labios, generalmente en el inferior, dentro de la boca, en la parte posterior de la garganta, en las amígdalas o en las glándulas salivales. Afecta con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres, y principalmente lo padecen personas mayores de 40 años. El tabaquismo, en combinación con la ingesta fuerte del alcohol, constituye factores claves de riesgo. Algunos de los síntomas que pueden llegar a causar el cáncer bucal puede ser una llaga en los labios o en las encías, dentro de la boca que sangra con facilidad y que no cicatriza, un bulto o engrosamiento de la mejilla que se puede percibir con la lengua, pérdida de sensaciones o adormecimiento en la lengua en la parte de la boca, manchas blancas o rojas en las encías, la lengua o dentro de la boca, dificultad para masticar o deglutir los alimentos, o dolor, sin explicación alguna. En la boca, de sensación de atoramiento en la garganta, hinchazón muy fuerte en la mandíbula, provocando que la prótesis no se ajuste apropiadamente y algunas veces cambio en la voz. En el examen de detección, solamente un 30% de los cánceres orales y faringios se identifican en etapas tempranas y un 50% se diagnostica en estados avanzados de metástasis fase 3 o 4. Esto se debe, en una gran medida, a una presentación tardía de demora en el diagnóstico de falta de vías claras de derivación entre odontólogos y médicos. El cribado del cáncer oral debe ser un tanto componente esencial del examen rutinario de 17 al 21, cabeza y cuello realizado con los contextos primarios de asistencia odontológica. El examen de detección primario para el cáncer oral consiste en valoración clínica sistemática de la cavidad oral. Según la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial, un examen para el cribado de cáncer oral debería incluir una inspección visual de cara, cuello, labios, mucosa labial, mucosa bucal, encía, base de la boca, lengua y paladar. Los espejos bucales pueden ayudar a ver todas las superficies de la exploración. Incluye también palpar los nódulos linfáticos regionales, la lengua y la base de la boca. Cualquier anormalidad que dure más de 2 semanas debería volver a ser evaluada y derivada para la realización de una biopsia.